poca fricción, ¿sale? Muy poca pérdida de fricción. En este caso vamos a pensar, por ejemplo, en un recipiente. Vamos a pensar en una pecera que tenga, digamos, esta forma. ¿Cómo ven? Aquí está nuestra pecera y la vamos a llenar de agua. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, esta pecera la vamos a llenar de agua. Veamos si me resulta. Listo, ahí está, llena de agua. Y para que no haya problemas de fricción, vamos a montar esta pecera sobre unas rueditas que permitan que se mueva muy fácilmente en horizontal. ¿Cómo ven? Le ponemos aquí sus rueditas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Vale? Entonces va a estar esto de una manera que quiero que todos pensemos que no hay ninguna resistencia al movimiento en horizontal. Si yo empujara esta pecera, se iría rodando. ¿Y estamos en ese entendido? Supongo que dijeron que sí. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, profe. ¿Por qué no contestan? Siempre es el mismo problema. Muy bien. Entonces, ¿qué fuerzas hay sobre esta pecera de aquí? Yo le pongo el agua de una manera muy suave, ¿sí? No bruscamente. Y una vez que está quietecita el agua en la pecera, vamos a pensar que la dejo libre. Entonces, ¿qué va a pasar con esta pecera que está sobre estas ruedas? ¿Qué debería suceder con ella? Ya la llené. Este de acá abajo es el piso. Por si alguien no sabía qué era, esto es el piso. Entonces, ¿qué debería suceder con esta pecera? ¿Hacia dónde se debería de mover? De izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues él haría caminar las llantitas, ¿no? Entonces, tú me estás diciendo que si yo hago un recipiente de esta forma y lo lleno de agua, ¿se debería mover por sí solo hacia la derecha? ¿Sí? Hacia allá, sin que nadie le empuje ni nada, solito se movería hacia la derecha.
Sí, recuerden que yo llené esta pecera con cuidado y una vez que el agua estaba quietecita, la dejé libre, ¿sale? Es decir, la estaba sosteniendo mientras la llenaba. Una vez que está llena y el agua está quieta, la suelto. Y entonces me estás diciendo que de soltarla por sí sola va a empezar a moverse hacia la derecha. ¿Eso es lo que va a pasar? Se quedaría quieta, ¿no? Porque no, nadie la está moviendo. Nadie está ejerciendo fuerza sobre esta pecera. Los únicos que ejercen fuerza sobre la pecera, ¿quiénes son? Las ruedas y el agua, ¿sí? Las ruedas y el agua son los únicos que ejercen fuerza sobre nuestra pecera. ¿Sale? Entonces, quien dijo que se mueve hacia la derecha, quiero que me explique por qué piensa que se mueve a la derecha. ¿Cuál es la razón? Digo, si nunca hemos hecho este experimento, pues tal vez no sabemos qué es lo que pasa en la realidad. Así que quisiera una explicación, ¿verdad? De por qué se piensa que iría hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? ¿Por qué se piensa que se va a ir a la derecha? ¿Hola? No sé, a lo mejor. ¿No está sobre las ruedas? Sí, está sobre las ruedas. Toda la pecera está sobre las ruedas. El centro de gravedad de esta pecera está más o menos por donde está el cursor. ¿Sale? No está a la mitad, porque como ustedes ven, no es simétrica. Vamos a pensar que el centro de gravedad está por acá, pero el centro de gravedad está entre las ruedas. ¿Sale? ¿Quieren que dibuje el centro de gravedad, más o menos? Vamos a pensar que el centro de gravedad está aquí. ¿Sale? O lo que es lo mismo, el peso del agua va en esta dirección. ¿Sale? A lo mejor le puse demasiadas ruedas y por eso ustedes no lo ven muy bien. ¿Quieren que le quite ruedas? Vamos a dejarle únicamente esta rueda y esta rueda. Listo, entonces, ¿qué pasa con esta pecera? No importa el número de ruedas, lo importante es que la pecera se puede mover en horizontal libremente. Pero que se pueda mover en horizontal libremente no quiere decir que se mueva en horizontal, ¿sale? Yo la solté desde velocidad 0, desde el reposo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta pecera? ¿Se queda en su lugar o se mueve hacia algún lado? Se queda en su lugar. Había quien pensaba que se movía hacia la derecha. ¿Ya no piensan eso? ¿Hola? Era yo, profe, es que mi wifi me sacó de la reunión, pero sí, hasta que se le aplique una fuerza, yo pienso que se va a mover. Bueno, entonces, vamos a pensar en lo siguiente, ¿sale? Imaginen ustedes que no es una pecera con agua,
Imaginen ustedes que es un recipiente cerrado. ¿Sale? Un recipiente cerrado sólido. ¿Sí? Por ejemplo, de acero o de cemento. Es un bloque. Y ese bloque lo ponen encima de una patineta con mucho cuidado. ¿Sí? Es un bloque de cemento y lo pusieron encima de una patineta con mucho cuidado. ¿Se moverá por sí solo hacia algún lado? No. No. No debería moverse hacia ningún lado. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de este bloque, ¿qué obtendríamos? Si hiciera un diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿qué debería poner? La fuerza del peso y la reacción. Vamos a pensar que el peso está aquí. El peso está aquí. Y aquí estarían las reacciones de las llantitas. Reacción 1 y reacción 2. ¿Cierto? Sí. Sí. Bueno, entonces, el bloque está sobre la patineta. Su centro de masa está entre las llantas, ¿sale? Así que no vayan a pensar que se voltean ni nada de eso. Está entre las llantas, no se tiene por qué voltear. Y ¿habría alguna razón para poner en este diagrama del bloque fuerzas horizontales? ¿Habría alguna razón para poner aquí fuerzas horizontales? No. No. No hay ninguna razón. ¿Sale? Entonces, si yo tuviera esto con agua, sí, ya le puse su tapita a la pecera, pero por dentro hay agua. ¿Hay alguna razón para que sea diferente de lo de abajo? No. No hay ninguna razón. ¿Sale? Tiene que ser exactamente lo mismo que hay aquí abajo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo son las fuerzas del agua o de un líquido cualquiera sobre las paredes del recipiente que lo contiene? ¿Cómo son estas fuerzas? ¿Cómo deben ser las fuerzas del líquido sobre las paredes? ¿Distribuida? Distribuidas, bueno, esa es una. ¿Qué más? Normal. Normales, muy bien. Me falta una. ¿De ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, son de compresión, claro. Van hacia el recipiente, ¿verdad? Tratan de empujarlo siempre. ¿Y cómo es su magnitud? ¿De qué depende la magnitud de las fuerzas de presión? ¿No? ¿No lo tienen fresco todavía? De la profundidad. Depende de la profundidad. Muy bien. Entonces, si yo dibujo las fuerzas aquí, aquí habrá fuerzas de presión horizontales sobre la pared vertical. ¿Sí? Y cada vez más grandes.
¿cierto? ¿Cómo serán las fuerzas sobre esta superficie? Serán más o menos así. Como dijeron, son fuerzas normales, son fuerzas de presión, de compresión, ¿verdad? Y dependen de la profundidad. ¿Estamos? Sí. ¿Y cómo serían las fuerzas sobre la superficie inferior? Iguales. De la misma magnitud. En la superficie inferior sí van a ser de la misma magnitud. Bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos tenemos algo así. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede al final con estas fuerzas? Pues al final sucede que debe ser equivalente a esto. ¿Sale? Debe ser equivalente a esto de acá. Muy bien. ¿Cómo vamos con esto? Bien, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las fuerzas horizontales en este dibujo si tiene que ser lo que tengo abajo? ¿Qué debería pasar con esas fuerzas horizontales? Sería una sola fuerza aplicada en la mitad de la pared. A ver, otra vez, ¿qué pasa con las fuerzas horizontales? Y tiene que ser lo de abajo. Se deberían eliminar entre ellas. Se deberían de eliminar, exactamente, ¿sale? ¿Sí? Entonces, las componentes horizontales de lo que tengo a la izquierda, ¿sí? Estas componentes horizontales de lo que tengo a la izquierda y las componentes horizontales de acá, de lo que tengo a la derecha, porque se fijan que son fuerzas inclinadas, ¿cómo debería ser la componente horizontal de estas fuerzas inclinadas? Iguales a las de la izquierda. Tendría que ser igual a lo de la izquierda, ¿sale? Entonces, ¿creen ustedes que podrían hacer esto en la vida real? Es decir, hacer una pecera o un recipiente que tenga una pared distinta que la otra para ver si es cierto que se queda en su lugar aunque tenga un líquido adentro. ¿Creen que lo podrían hacer? Pues sería como una carretilla, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien tiene, por ejemplo, algún recipiente de la leche en su casa? Sí. Sí. ¿Tienen recipientes de leche cerrados? Sí. ¿Tienen más o menos esta forma? Noten que el piquito de acá no tiene leche, ¿sale? El piquito de acá es un cartón. Pero por dentro este recipiente tiene un líquido. Ahí está, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí lo tienen a la mano? Sí. Entonces, ustedes podrían hacer el experimento, podrían ponerlo sobre su mano para ver si se siente alguna fuerza horizontal.
o ponerlo sobre algún, pues algún patincito o algo que nos permita ver si se quiere mover por sí solo en horizontal, ¿sale? La idea es que esto no me lo crean de buena fe, sino que lo sepamos de a de veras, ¿verdad? ¿Será cierto que las fuerzas horizontales se cancelan? ¿Qué piensan ustedes? Aquí tendríamos algo similar. Tenemos aquí fuerzas horizontales y por otro lado acá tenemos fuerzas normales inclinadas. ¿Cierto? ¿Cómo ven? ¿Sí se cancelarán las componentes horizontales de estas fuerzas? Creo que sí. ¿Sí han visto videos de YouTube donde le sacan unos disque aparatos de movimiento perpetuo? Sí. ¿Han visto videos de algunos que incluso conectan un foco a una extensión y esa extensión se conecta a un motor y el motor se conecta a la misma extensión, es decir, que todo está donde mismo y que luego mágicamente prende el foco? Sí. Y que dicen que para generar energía de manera gratuita y no sé qué más. Bueno, pues para eso va uno a la escuela, para saber que todo eso es falso, ¿sale? No existen las máquinas de movimiento perpetuo y no existe la generación instantánea de energía de la nada, ¿sale? Ustedes por eso estudiaron termodinámica y otras ciencias. Entonces, nosotros sabemos que no hay ninguna razón para que el líquido en un recipiente se intente mover por sí solo hacia algún lado, ¿sale? No se puede autogenerar el movimiento de la nada. Si el líquido está en reposo, no hay una razón para que se mueva por sí solo hacia algún lado, ¿sale? A menos que haya desequilibrio. ¿Qué pasa si yo le hago un agujero aquí a este cartón de leche? Pues entonces ya no va a estar en equilibrio, porque donde está el agujero no hay nadie que detenga líquido. Y en ese caso, pues sí se va a ir para algún lado, ¿sale? Pero mientras haya paredes aquí, el líquido se queda en su lugar. ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué pasó con las fuerzas horizontales de este problema? Se eliminaron. Se eliminan las fuerzas horizontales. Ahora, ¿a qué debe ser igual todas las componentes verticales de este recipiente? ¿A qué deberían ser igual? A las reacciones en las llantitas. O sea, ¿iguales a qué? Al peso. Iguales al peso, ¿sale? Todas las componentes verticales van a ser iguales al peso de lo que haya en este recipiente, ¿sale? Y bueno, ¿creen que esto será diferente si la pecera
en lugar de tener una superficie, digamos, recta, tuviera una superficie curva, cambiaría nuestro razonamiento. Voy a hacer la siguiente pecera ahora. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Qué tal mi pecera? Se ve bien, profe. Muy bien, entonces, una vez más, esta pecera aquí abajo tiene la libertad de moverse de manera horizontal sin dificultad. ¿Sale? Entonces, por sí sola, ¿tratará de irse en horizontal? No. No. No, profe. No, no debería poderse ir en horizontal por sí sola, ¿sale? Por muy bien aceitadas que estén las rueditas, por muy liso que esté el piso, no debería irse en horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las fuerzas horizontales del recipiente? ¿Sale? Recuerden, sigue siendo un recipiente a presión y hay fuerzas horizontales aquí, en este lado, ¿sale? Ahí hay fuerzas horizontales y acá hay fuerzas normales a la superficie. ¿Se fijan cómo las fuerzas normales cambian de inclinación según cambia la superficie? Pero, ¿qué debe suceder con las fuerzas horizontales aquí? Que también se eliminan. Se tienen que eliminar, ¿sale? Entonces, vamos a sacar aquí una especie de teoremas, ¿verdad? O de conclusiones de esto. ¿Cómo debe ser el cálculo de las fuerzas horizontales de esta superficie curva comparado con lo que tengo acá? Deben ser de la misma magnitud. Entonces, fíjense muy bien lo que dice el teorema o la conclusión de esta parte. La fuerza horizontal del fluido sobre una superficie curva es igual a la proyección vertical de estas fuerzas sobre una superficie vertical, sobre una superficie plana. ¿Sale? Es decir, ¿qué voy a hacer para calcular las fuerzas de esta superficie curva? Voy a proyectar la superficie curva sobre una pared. ¿De qué tipo? Vertical. Voy a proyectar la superficie curva sobre una pared vertical. Por ejemplo, ustedes agarren una pelota y proyecten la sombra de la pelota sobre una pared. Notarán que la sombra de esa pelota es plana. ¿Sale? Sí, por ejemplo, tienen una pelota esférica y proyectan su sombra. ¿Cómo es la sombra en la pared? Pues es plana. Ajá. ¿Y qué forma tiene? Circular. Circular, ¿verdad? Entonces, la proyección sobre la pared tiene una forma
que no es necesariamente un rectángulo. Puede ser un óvalo, puede ser una figura cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál podría ser la proyección de ustedes sobre una pared? Bueno, pues una forma, pues, bastante difusa, ¿verdad? A lo mejor su sombra tiene esta forma, ¿verdad? O a lo mejor se pusieron de perfil y su sombra tiene esta forma. Pero lo que sí sabemos es que su sombra es plana. ¿Sale? Entonces a eso nos referimos con proyección. ¿Sale? Imagínense como si sacaran la sombra de esta superficie sobre la pared plana, vertical. ¿Sale? Y entonces vamos a decir que las fuerzas horizontales sobre esta pared se calculan de la misma forma que calculamos las de acá. ¿Sale? Se calculan así. ¿Cómo ven? ¿Sí? Ya no voy a hablar del equilibrio que hay con la parte izquierda. Voy a hablar únicamente de la superficie curva. ¿Cómo voy a calcular su componente horizontal? ¿Me lo repiten, por favor? ¿Cómo voy a calcular su componente horizontal? Proyectándolo sobre una pared vertical. Bien, ahora, ¿saben calcular la fuerza de presión sobre una pared plana? ¿Sabemos calcular la fuerza de presión sobre una pared plana? Sí, Sí. ¿Cómo se calcula? Es específico por altura. Por Muy el lado. bien. Entonces, vamos a calcular una fuerza que le voy a llamar FH. FH es igual a gamma por HG por el área. Muy bien. Por ejemplo, si esta sombra fuera un rectángulo, ¿dónde estaría su centro de gravedad? A la mitad de sus dimensiones. A la mitad de sus dimensiones, aquí. Entonces esto sería HG, ¿cierto? ¿Cómo vamos con eso? ¿Bien? sí. Ahora, si la sombra fuera circular, ¿dónde estaría su centro de gravedad? En el centro del círculo. En el centro del círculo. Y esto sería HG. Se fijan que sería la misma HG que si fuera un rectángulo. Pero lo que cambiaría sería el área. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si su sombra fuera esta? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema Que no se para puede. encontrar su centro de gravedad o su área? Tengamos que usar integrales. Tal vez con integrales. Hay muchos métodos, ¿eh? Sí, hay muchos métodos. Por ejemplo, un método sencillo es dibújenlo en SolidWorks y en SolidWorks le pido el área y el centro de gravedad.
Así de fácil. ¿Sale? Pero hay métodos de cálculos por puntos. Existen pantógrafos que calculan las áreas de superficies que ustedes dibujan, etcétera. ¿Sale? Y entre ellos tenemos integrales, tenemos tablas, podemos dividir en áreas, etcétera. ¿Sale? De hecho, a ustedes les enseñaron a calcular centroides de figuras, pues no tan sencillas como un círculo o un rectángulo. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la sombra fuera esta? A lo mejor yo la dividiría en un cuarto de círculo más un rectángulo. ¿Sale? Entonces, lo importante es que deben saber ubicar el centro de gravedad y ubicar el área. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿dónde está el centro de presión de esta fuerza horizontal? ¿Cómo calculo el centro de presión de esta área horizontal? Calculando el centroide de la distribución de fuerzas. ¿Y cómo? Porque me estás diciendo lo mismo. Este centro de presión es precisamente el centroide de la distribución de fuerza. O sea, me respondiste lo mismo. La pregunta es ¿cómo? Suponiendo que ya conocemos la distancia del centro de gravedad, ¿verdad? Suponiendo, sí, ya debes de saber quién es G y quién es A. YG más IXX entre YG por A. Muy bien. Entonces, en este caso, creo que saben que YC es igual a HC. ¿Sale? ¿Recuerdan que el eje lleva en la dirección de la placa y en este caso la placa es vertical? Sí. Entonces, YC es igual a HC y es efectivamente YG, por cierto, YG es igual a HG más IXX sobre YG por el área. ¿Sale? Recuerden, el eje X no es el eje Y. ¿Sale? Para que tengan cuidado con eso. Entonces, ¿hay alguna dificultad para calcular la fuerza horizontal de una superficie curva? Al parecer no. Al parecer no. Solamente les voy a dejar lo siguiente. Si el agua empuja del lado izquierdo, la fuerza va a ir hacia la derecha. Pero si el agua empuja del lado derecho, recuerdan que acá tenía agua de este lado y ya la borré. Tenía agua de este lado. ¿Recuerdan que el agua empujaba hacia la izquierda? Entonces, es algo muy evidente, pero que a veces se nos olvida. Si el agua está del lado izquierdo, va a empujar hacia la derecha. Y si el agua está del lado derecho, va a empujar hacia la izquierda. ¿Sale? Lo mismo va a pasar con las fuerzas verticales. Si el agua está arriba del recipiente, ¿hacia dónde lo va a empujar? Hacia abajo. Así es. Ahora, ¿a qué es igual la fuerza vertical del agua? ¿A qué debe ser igual la fuerza vertical del agua? Al peso. Al peso. Entonces, si yo lleno este recipiente de agua, ¿a qué debe ser igual la fuerza vertical? Al peso del
¿Al peso de quién? Del agua. Al peso del agua, ¿sí? La fuerza vertical ejercida por el agua es igual al peso del agua. Ahora, ¿cómo calculo el peso de esta agua? ¿Cómo se calcula el peso del agua? ¿No saben calcular el peso del agua que hay en este recipiente? Por volumen. Muy bien, si tenemos el volumen del recipiente, esto sería gamma por el volumen. ¿Sale? Por ejemplo, yo puedo dividir este recipiente en 2 volúmenes y luego calcular el volumen total. ¿Están de acuerdo? Sí. Por ejemplo, si yo tengo este volumen, bueno, imagínense que son líneas rectas, ¿sale? Si tengo este volumen y le sumo este volumen, ¿puedo obtener el volumen total? Sí, sí se puede. Y entonces calculan el peso total. Ahora, ¿dónde va a estar ubicada la fuerza del peso, la fuerza concentrada? En el centroide. En el centroide. Pero ¿dónde está el centroide del volumen total? Bueno, pues aquí tienen un peso 1 con un centroide 1. Y aquí tienen un peso 2 con un centroide 2. Si yo voy a sumar volúmenes, debo de calcular el centroide total del peso total. ¿Sale? ¿Saben calcular centroides? ¿Saben ubicar centroides de figuras compuestas? ¿Me escucharon? Sí, lo escuché, profe, pero no recuerdo yo. Yo tampoco. Bueno, si no recuerdan, se responde no. ¿Sale? Hay que responder. Vale. No era solamente, si ya conocíamos, por ejemplo, las coordenadas de cada uno de los centroides de las dos, ¿no era solamente una suma de las componentes? No, no es así. Imagínate que de aquí a aquí mide 10 y que de aquí a aquí mide 2. ¿Sale? El centroide de aquí a aquí está en 5 y el centroide de aquí está en 0.66 a partir de aquí. ¿Sale? Pero no es únicamente el valor de la coordenada. De hecho, esta coordenada, si la mides desde acá atrás, no sería 0.66, sería 10.66. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, verifica que lo que estás diciendo no tiene validez. Ahora, a ustedes les enseñaron algunas fórmulas. A ustedes les enseñaron que x barra es la integral de x diferencial de área sobre el área. Y les enseñaron que y barra es la integral de y diferencial de área sobre el área. ¿Sí les enseñaron eso? Sí, profe. Sí.
Bueno, también les enseñaron para áreas discretas, pero a lo mejor no lo recuerdan. Para áreas discretas, Y barra, por ejemplo, es la sumatoria de cada YI por su área individual I entre el área total. O lo que es lo mismo, la suma de todas las áreas. ¿No les enseñaron este tipo de fórmulas? Sí, profe. ¿En serio no? Bueno, Sí. entonces, si no se las enseñaron o si no las recuerdan, apúntenlas antes de que las borre. Porque precisamente este tema es difícil porque no recuerdan geometría, no recuerdan centroides, no recuerdan cómo calcular áreas, no recuerdan cómo calcular momentos de inercia. Por cierto, la clase pasada les decía que iban a necesitar tablas de propiedades de áreas. Sí les dije, ¿no? Que iban a necesitar saber cómo calcular los momentos de inercia. Hasta les puse una tabla de internet. ¿Sí se acuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, si les puse una tabla de internet, quiere decir que pues yo necesito saber estas cosas. De donde saqué esta figura de la tabla de internet, ustedes vieron que no solamente venía el momento de inercia, también viene la ubicación del centroide y viene cómo se calcula el área de la figura. Entonces, necesitan tener algunas tablas, a menos que se sepan todo de memoria. Muy bien. Entonces, ya se acabó la plática. De esta plática salen dos cosas que vienen en sus apuntes. Y esto es, para una superficie curva sumergida, voy a calcular la fuerza horizontal. ¿Cómo voy a calcular la fuerza horizontal para una superficie curva sumergida? Haciendo una proyección. Una proyección vertical. Muy bien. Y se calcula con las fórmulas que vimos la clase pasada. ¿Y cómo voy a calcular la componente vertical de esa fuerza? ¿Cómo voy a calcular la componente vertical? Haciendo una proyección horizontal. No, eso está muy mal. Yo nunca dije eso. ¿O no? No, no dije eso. La componente horizontal se hace con una proyección vertical. Pero eso que tú estás diciendo no es. A ver, alguien díganme, ¿cómo vamos a calcular la fuerza vertical del agua? Con el volumen. ¿A qué es igual la componente vertical de la fuerza sobre la superficie curva? Al peso. Es igual al peso, ¿sí? No es componente proyectada, ¿sale? Eso no es cierto. Aquí está en sus apuntes, ¿sale? Aquí en los apuntes pueden ver que lo dice claramente cómo se calcula la componente horizontal y cómo se calcula la componente vertical. Por lo tanto, vámonos a un ejercicio. ¿Sale? Ejercicio. Determinar y situar las componentes de la fuerza debido a la acción del agua sobre la compuerta de sector AB de la figura. Calcúlese por metro de longitud de compuerta. ¿Qué significa esto de calcular por metro de longitud?
¿Qué significa calcule por metro de longitud? Hola. Hola, hola. Que en cada metro vamos a ver el cambio de magnitud de las fuerzas. No, pero está cerca. A ver, ¿ustedes cómo calculan cuánto va a costar algo que van a comprar? Por ejemplo, aguacates, jitomate. ¿Cómo calculan cuánto va a costar 500 ladrillos? ¿Cómo le hacen? Multiplicando el peso unitario por la cantidad. Muy bien. Precio unitario. ¿Para qué sirve el precio unitario? ¿Para qué sirve hacer precios unitarios? Para ¿Sí se han fijado que, por ejemplo, en el tianguis están muy amañados a decir que les cuesta 10 pesos los 300 gramos? ¿O que les dicen que les cuesta 25 pesos 2 kilos? ¿Por qué hacen esto los del tianguis? Para ganar más. Para ganar más. ¿Por qué? Porque no te van a vender de a kilo. ¿Estamos de acuerdo? Si han intentado con los de tianguis comprar 3 kilos, cuando dice 25 pesos 2 kilos. ¿No? ¿Nunca lo han intentado? Pues probablemente yo no, profe. 2 kilos sí se los den a 25 y el otro kilo más caro. Exacto, ¿sí? Son abusivos, la verdad. ¿Sale? Pero no te van a hacer una regla de 3 en esto. En el tianguis agarraron esas mañas de un tiempo para acá, no sé por qué. Antes se vendía con precios unitarios, precios de a kilo, ¿sale? Cuando tú vas a un lugar donde te dicen que te cuesta 12.50 el kilo, ¿qué significa? Significa que tú puedes comprar 300 gramos, o que puedes comprar 1 kilo, o que puedes comprar 2,5 kilos, y te van a costar a 12.50 el kilo, ¿sale? Pero en el tianguis son abusivos. Te están obligando a comprar de 2 en 2, por ejemplo, ¿sale? Y bueno, ya no hagamos más corajes con el tianguis. Estamos aquí nosotros calculando fuerzas, no estamos calculando jitomates ni nada de eso. Entonces, ¿para qué sirve el cálculo unitario? ¿Para qué sirve el cálculo unitario? No los escuché. Para poder calcular cuando vamos a usar más de solo uno con más facilidad. Muy bien, exacto, para eso sirve. Entonces, si a mí me dice alguien, oye, calcúlame una compuerta de 2.753 metros, ¿no creen que para mí sería más fácil hacer el cálculo de 1 metro y nada más al final multiplicar por 2.753?
Sí. ¿Y qué pasa si llega otro cliente y me dice, oye, yo quiero una compuerta como esa, pero yo no la necesito de 2.753, yo la necesito de 4 metros? ¿Tendrían que volver a hacer el cálculo desde el inicio? No, solo multiplicamos. Entonces, ahí está la razón de por qué se hace por metro de longitud. No quiere decir que la compuerta vaya a medir 1 metro. Quiere decir que yo lo hago suponiendo 1 metro para que este cálculo me sirva en caso de que necesite cambiar dicha longitud. ¿Sale? Entonces, ¿qué longitud de compuerta vamos a usar en este problema? Un metro. 1 metro, muy bien. Vamos a usar 1 metro de longitud de compuerta. ¿Alguien se imagina esta compuerta en 3 dimensiones? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esta compuerta en 3 dimensiones? ¿Se la imaginan? ¿En serio no se la imaginan? Como que todavía no. No, en serio. Bueno, ya se borró el... Ahí está. ¿Sale? Si no se la imaginan en 3D, significa que les falta salir un poco más a la presa. ¿Sale? Aunque bueno, muchas presas de aquí de México son muy... pues de diseños muy simples. La mayoría tienen compuertas verticales porque no saben que las compuertas verticales hacen batallar más. Pero como no las diseñamos nosotros, pues nos tenemos que aguantar, ¿verdad? Las hacen verticales porque son más sencillas, pero se atoran más. Entonces, ¿cómo es una compuerta como esta? Vamos a proyectarla. ¿Cómo ven? Ahora sí ya se la pueden imaginar. La compuerta. Ya, profe. Esta compuerta obviamente tiene sus soportes por acá. ¿Sí? Por acá están sus soportes. Por acá están sus soportes. Y aquí obviamente tiene sus rodamientos y el eje del que está sujeta. ¿Sale? Bueno, hay más o menos. ¿Sale? ¿Por qué deben ustedes imaginarse cómo es esta compuerta en 3D? ¿Por qué deberían podérsela imaginar en 3D? Para saber cómo va a ser la proyección. Exacto, si no se la pueden imaginar en 3D, no van a saber cuál es la proyección de esta compuerta en la vertical. ¿Sale? ¿Cuál sería la proyección de esta compuerta sobre una pared vertical? ¿Cómo sería su proyección sobre una pared vertical? ¿Quién me dice? Un rectángulo. Muy bien. Entonces, sí es muy importante que me lo sepa imaginar, porque si no, no voy a poder hacer la proyección. ¿Sale? La proyección de esto es un rectángulo. ¿Sí? Bueno, ustedes dibujen su propia proyección. Yo esta la voy a borrar, no la necesito, porque ya sé que la proyección es un rectángulo. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, del lado derecho
tenemos unas barras que sostienen la compuerta y tenemos el eje de giro de esta compuerta. Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Muy bien. Ahora, les voy a leer. Dice aquí, la componente horizontal es igual a la fuerza debida a las presiones aplicadas sobre la proyección vertical de la superficie curva. ¿Sale? Pero la proyección debe ser entre las partes mojadas por el agua. ¿Sale? Por ejemplo, imagínense que esta compuerta continuara por acá. Imagínense que la compuerta continuara por acá. ¿Sale? Voy a proyectar la compuerta hacia acá. ¿Voy a proyectar la compuerta desde acá arriba? No. Se debe proyectar únicamente donde está mojada la compuerta, porque la fuerza del agua es únicamente donde toca el agua. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Que la fuerza del agua es únicamente donde el agua toca? Sí, está bien. Entonces, la compuerta puede continuar hacia arriba todo lo que quiera, pero en realidad, lo único que a mí me interesa es dónde está tocando el agua. ¿Sale? Y el agua solamente toca desde A hasta B. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Entonces, si el agua solo toca de A a B, yo voy a proyectar de A a B. Voy a proyectar, decíamos, un rectángulo. ¿Sí? ¿Quedamos claros en que era un rectángulo? ¿O no? Sí. Sí, profe. Muy bien. Este rectángulo, ¿cuánto mide de altura entre A y B? 2 metros. 2 metros. Mide 2 metros, exacto. Es el radio del círculo, ¿verdad? O bueno, del arco circular. Muy bien, mide de altura 2 metros. ¿Y cuánto mide de largo? No los escucho. ¿Cuánto mide de largo? ¿1 metro sería? 1 metro, muy bien. ¿Dónde dice eso? No lo sabemos, pero como nos dice que por metro de longitud, entonces pues vamos a suponer 1 metro. Entonces sí lo sabes, ¿sale? Si dice por metro de longitud, ¿cuánto quedamos que íbamos a calcular? 1 metro. 1 metro. Si dice calcule por metro de longitud, vas a calcular 1 metro. No es que no lo sepas, ahí lo dice, calcula por metro. ¿Sale? Entonces, asócienlo. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la superficie del agua? Está en el punto A. ¿Sale? Entonces, de la superficie del agua hacia abajo, hay que ubicar HG. ¿Alguien puede decirme dónde está HG? O más bien, ¿dónde está el punto G? Centro de gravedad.
En punto 5 y en 1. Bueno, no sé si se entienda. Aquí lo que me interesa es HG. ¿Cuánto vale HG? Un metro. HG vale 1 metro. Muy bien, ¿sí? Hasta aquí es 1 metro desde la superficie del agua. Muy bien. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? Dos metros cuadrados. 2 metros cuadrados. Muy bien. ¿Pueden calcular la fuerza horizontal? Fuerza horizontal, ¿a qué es igual? ¿Qué les pasa? ¿Está difícil el tema o por qué andamos tan decaídos? Díganme, ¿qué les pasó? Fuerza horizontal. ¿Sabemos cómo se calcula? Peso específico del agua por HG por el área. Muy bien. ¿Cuál es el peso específico del agua? 9.81 kilos sobre metro cúbico. 9.810 newton sobre metro cúbico. Sí. HG vale 1 metro y el área vale 2 metros cuadrados. Muy bien. Ahora, esto creo que nos queda en newton. ¿Sale? Aunque pueden ustedes darme la respuesta en kilonewton. ¿Cuánto sería? 19.62 kilonewton. 19.62 kilonewton. Muy bien. Ahora, ¿dónde se ubica esta fuerza FH? ¿Sí? Yo necesito saber dónde voy a poner esta fuerza. Se fijan, aquí ya está dibujada la fuerza. Le llamaron aquí PH, pero ustedes llámenle FH. ¿Sale? Esta fuerza FH, ¿dónde, a qué profundidad está ubicada? A 1 metro. No, no está a 1 metro. A 2 menos X. A 2 menos X, caray. ¿Por qué a 2 menos X? Sí sabes que profundidad No, es sí, perdón. A 2 vertical. ¿Sí? Profundidad se refiere a vertical. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Entonces, ¿por qué le restas X? No tiene razón de ser. ¿Sale? Segundo, no conozco X, así que te quedas en las mismas. ¿Cómo calculo a qué profundidad debe ir esta fuerza? No vean la figura, ahí no viene la respuesta. ¿Cómo calculo a qué profundidad está esta fuerza? Como igual a YG más IXX entre YG por A. Así es. ¿Sale? YG más IXX entre YG por A. Muy bien, ¿cuánto vale YG? ¿Cuánto vale YG?
1 metro. Un metro. Esteban, te recomiendo que hables cerca de tu micrófono y que dejes prendido poquito el micrófono antes de empezar a hablar porque se corta mucho cuando tú hablas. ¿Sale? YG vale 1 metro. Muy bien, es lo mismo que HG. IXX, ¿cómo se calcula el IXX de un rectángulo? Base por altura al cubo sobre 12. Muy bien, base por altura al cubo sobre 12. Ojalá yo supiera quién es la base y quién es la altura. Aquí la base sí sería 1, ¿no, profe? Sí. Muy bien. Estamos de acuerdo en que el eje vertical es Y. ¿Sale? Por lo tanto, la medida vertical es Y. La medida horizontal sería X. Muy bien. Entonces, aquí nos queda 1, que es la base, por 2 al cubo, sobre 12. Eso es IXX. YG vale 1 metro y el área vale 2 metros cuadrados. ¿Sale? Finalmente, todo esto queda en metros. Entonces, ¿cuánto vale YS? ¿Muy complicado para ustedes? ¿O qué pasó? Me da 4/3. Bueno, para los ingenieros es 1.333, ¿sale? Para los matemáticos es 4/3. ¿Sí? Acostúmbrense a que el resultado de preferencia no lo den en fracciones. ¿Sí? No es algo que sea tan, digamos, tan útil, ¿sí? Los matemáticos siempre quieren ser muy exactos, nosotros preferimos ser prácticos. Entonces, te da 4/3, hay que pasarlo a decimal con la precisión apropiada. ¿Sale? Entonces, vamos ahora con la fuerza vertical. Primero quisiera preguntar si en la fuerza horizontal hay alguna duda. No, profe, ninguna duda. Bien, entonces, como les decía, 4/3 no me es útil a mí como ingeniero porque yo tengo que dar una medida, ¿sí? Tengo que ir y medir esto aquí sobre la compuerta, tal vez, qué sé yo. Y pues no es práctico, como les comentaba. No es muy malo, pero tampoco es muy bueno usar fracciones en un resultado. Úsenlas para los cálculos, para que sean muy exactos. Pero en sí, para lo práctico, un resultado debería estar siempre en decimales o en notación científica o en notación de ingeniería. Bueno, viene la parte difícil. Ya calculamos esta fuerza horizontal FH, ¿sale? Sí, ya calcularon FH.
Ahora hay que calcular la fuerza vertical. FB. La fuerza vertical, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la fuerza vertical? Al peso. El peso específico. Por H. No es igual al peso específico, ¿verdad? Es al peso. Ahora, no sé si le leyeron aquí, y es muy importante esto que vamos a hacer. Dice, la componente vertical es igual al peso del líquido situado verticalmente por encima de la superficie curva, extendido hasta la superficie libre del líquido. ¿Sí? ¿Sí lo leyeron? Léanlo en su casa y díganme si realmente se entiende ese texto. Repito, es igual al peso del líquido situado verticalmente por encima de la superficie curva y extendido hasta la superficie libre del fluido. ¿Sí? Dice dos cosas, que está por encima y que se extiende hasta la superficie libre del fluido. ¿Sí se entiende? No, ¿Se profe, a mí no me queda queda En claro. este caso, no hay líquido por encima de la compuerta. Pero yo tengo que calcular una fuerza, porque sí existe esa fuerza, ¿eh? ¿Ustedes se han subido alguna vez a alguna lancha o algún bote? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está el agua cuando ustedes se suben a una lancha? ¿Está Abajo por del dentro bote, de la lancha o por fuera? por fuera. Está por fuera. ¿Y no hay fuerza del agua sobre la lancha? Sí. Sí. Aquí hay personas adentro. ¿Sale? Aquí hay personas. Si ustedes hicieran un diagrama de cuerpo libre de esta lancha, ¿qué dibujarían? La reacción del agua sobre la lancha ¿Nada más? y el peso que hacen las personas. Muy bien. Entonces, el peso de las personas, ¿están de acuerdo que va hacia abajo? ¿Cuál debería ser la reacción de la lancha? ¿Se hunde? No. Se queda Entonces, flotando. ¿cuál debe ser su reacción? Si el peso de las personas va hacia abajo. Hacia arriba. Aquí hay una fuerza vertical. ¿Sí? ¿Sí les queda claro que hay una fuerza vertical? Sí. Bueno. Entonces, no importa que el agua esté por debajo. Hay una fuerza. ¿Y qué dice el texto? ¿Cómo voy a calcular esa fuerza? Léanlo y díganme, ¿cómo se calcula esa fuerza? Extendiéndola hasta la superficie libre del fluido. Muy bien, entonces,
¿Recuerdan que les dije? Si el agua está a la izquierda, la fuerza horizontal va hacia la derecha. ¿Sí está claro eso? ¿Que la fuerza horizontal va hacia la derecha? Sí. Muy bien. Pues si el agua está arriba, la fuerza iría hacia abajo. Pero si el agua está abajo, ¿qué creen? ¿Qué pasa si el agua está por debajo? La fuerza va hacia arriba. La fuerza va hacia arriba. Entonces, si se fijan, acabo de mojar la superficie en contacto con el agua. ¿Están de acuerdo de que esta parte curva de A a B es lo que está mojado por el agua? Sí. Muy bien. Entonces, si leen el texto mientras yo estoy haciendo esto, le van a entender mejor. ¿Sale? Léanlo por pausas. ¿Sale? Empiecen desde donde dice es igual a. A ver, léanle, no los escucho. En serio, no los escucho. No Dice los escucho. Dice que es igual al peso del líquido situado verticalmente por encima ver. de la... Tranquilo, por pausas. Primero, ¿es igual a qué? Es igual al peso del líquido situado verticalmente. Muy bien, entonces, vamos a poner primero, la fuerza vertical es igual al peso del líquido. Listo. Continúa. Situado verticalmente por encima de la superficie curva. Muy bien. Entonces, ¿quedamos claros con esta superficie que mojé? ¿Si es esta la superficie mojada? Sí. Muy bien. ¿Y nos vamos a situar hacia abajo o hacia arriba? ¿Qué dice el texto? Hacia arriba. Muy bien. Siempre hacia arriba. ¿Sale? Ustedes ubican la superficie mojada y siempre nos vamos a ir hacia arriba. Continúa. Por encima de la superficie curva y extendiendo hasta la superficie libre del fluido. Muy bien. ¿Dónde está la superficie libre del fluido? ¿Cuál es la superficie libre del fluido? En los extremos, A y B. No, Ah, no. Los extremos son de la compuerta. ¿Dónde está la superficie libre del fluido? Donde el agua no toca la compuerta. ¿Acá? Acá no la toca. ¿Aquí? Aquí no la toca. ¿Sí te fijas que lo que me dices es muy impreciso? Sí, profe. Pues al lado de los puntos. Bueno, al lado izquierdo del punto A. A la izquierda del punto A. Por ahí será. Ajá. Muy bien. Esto de aquí es la superficie libre del fluido. ¿Sí la ven? La que dibujé. ¿Sí ven lo que dibujé o no? sí, sí. La superficie libre del fluido. Entonces, nos vamos a extender hacia arriba. Esta línea azul que dibujé, la vamos a extender hacia arriba. ¿Sale? ¿Sí saben lo que es
Si saben lo que es una extrusión, lo hicieron en dibujo. Si saben lo que es una extrusión, lo hicieron en dibujo. Sí, era cuando proyectábamos el volumen de una figura. ¿Sí? Entonces, deberían saber ustedes que esto es lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos la superficie mojada de la compuerta. Aquí la estoy dibujando en 3D. Toda esta superficie está mojada. ¿Sí? ¿Sí la ven? Toda está mojada. Esto es un área curva, es un área. ¿Cómo calculo el volumen? Voy a hacer una extrusión. Voy a extender esta área hacia arriba. ¿Sale? ¿Sí han hecho una extrusión? Sí. ¿Hasta dónde voy a extender esta área? Hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta la superficie libre de líquido. Muy bien. Entonces, vean lo siguiente. La superficie libre del líquido la estoy marcando aquí. Es esta línea. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa si extiendo la línea mojada AB hasta la línea de la superficie libre AC? ¿Qué pasa si la extiendo? ¿Qué pasa si extiendo esto? Lo marcaríamos de azul todo eso. Todo esto se marca. Ahora, aquí estoy viendo un área o un volumen. Un área. Volumen. Un área, ¿verdad? Estoy viendo un área porque lo estoy viendo en 2D. Me falta proyectarlo por la profundidad. ¿Sale? No sé si les quede claro, pero se extiende hasta aquí. ¿Sí se fijan que se extiende hasta aquí? Sí, bro. Muy bien. Entonces vamos a calcular el volumen de ¿qué figura? De un cuarto de círculo. Un cuarto de un círculo. Bueno, un cuarto de círculo es área, ¿verdad? Pero sería un cuarto de cilindro, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, continuamos la siguiente clase y ojalá que empiecen a ponerse un poquito más rápidos, estudien más acerca de estas cosas, geometría, momentos de inercia, etcétera, estudien más porque estamos muy lentos, vamos muy lento con ustedes. Necesitan echarle ganas. Les tengo que explicar demasiado las cosas y eso nos detiene. ¿Sale? Hasta la próxima.